Buenas tardes a todos y todas a otro panel de estas jornadas internacionales de filosofía y ciencia política en este 25 aniversario. Este panel se titula Patrimonio Cultural, con una mirada amplia sobre el patrimonio cultural, que vamos a tener la presentación de dos profesionales de distintas disciplinas, desde la arquitectura y desde el derecho, y también internacional, una mirada desde Argentina y una mirada desde Brasil. Estaba anunciada también la arquitecta Raquel Lestreger, que bueno, por un tema laboral no se va a poder conectar, pero bueno, mandaba sus saludos. Vamos a comenzar, van a comenzar ambos expositores haciendo su presentación y después, como siempre, damos un espacio al debate. Así que bueno, comienzo presentándolo al arquitecto Pablo Mastro Pascua, quien es doctor en Historia del Arte y la Arquitectura en Iberoamérica por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, magíster en Urbanismo por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesor titular del Taller Vertical de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y profesor titular de Historia del Hábitat en la carrera de Arquitectura de la Universidad Atlántida Argentina. Es investigador categoría 3 y en el ámbito profesional se desempeña como coordinador del área de patrimonio del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires y realiza trabajos como especialista en la puesta en valor de edificios patrimoniales y monumentos históricos nacionales, siendo a su vez asesor de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Así que, bueno, Pupeto para los amigos, te damos la palabra para que puedas comenzar. Bueno, buenas tardes o noches, según donde estén, en qué lugar del mundo, o mañanas también puede ser, no sé. Pero bueno, a todos y a todas. Bueno, yo acá me han invitado, voy a compartir pantalla, así arranco bien. Ahí creo que está viéndose, sí. Voy a poner en pantalla total a ver si se ve. Está Lo cargado. vemos en negro, Pablo, Sí, ¿eh? ahí está. Ahí Ahí está. sí, ahí Ahí está. está. Excelente, Bueno, sí. bueno, buenísimo. Bueno, la idea de mi charla es, por ahí va a ser un poco técnica para los que no son, bueno, no va a ser técnica, pero va a ser un poco específica para los que no son de la arquitectura, del urbanismo, pero yo quería relacionar una cuestión que tiene que ver con el trabajo que hago con mis estudiantes en el nivel, en el último nivel de historia de la arquitectura, que trabajamos mucho la cuestión de la identidad en Latinoamérica y la temática del patrimonio. Pero una de las variantes que estamos revisando y que estamos trabajando mucho con nuestros estudiantes es la identidad a través de las tecnologías y los materiales, que tiene que ver con lo latinoamericano y con el mestizaje que se produjo post-conquista, y las búsquedas que tiene en la actualidad esa recuperación de técnicas, como también una forma de recuperación del patrimonio cultural de Latinoamérica. Así que por ese lado los voy a tratar de llevar. Espero que no sea tan técnica y tan específica para el público general. Una de las variantes que trabajamos es la cuestión del patrimonio tangible e intangible, la recuperación de oficios, tradiciones constructivas, recursos tecnológicos en Latinoamérica, la búsqueda de cómo fueron los procesos de hibridación, de mestizaje de este hábitat mestizo justamente en el continente, en el proceso de pueblos originarios, conquista, repúblicas y la modernidad. Y cómo también se está viviendo esa realidad patrimonial, cultural, tangible e intangible en la contemporaneidad, especialmente en las experiencias de arquitectos contemporáneos o modernos, jóvenes estudios que están buscando ser diferentes en el mundo desde Latinoamérica, ¿no? No subiéndose a la ola de la arquitectura global, sino siendo latinoamericanos a su manera, a su contexto contemporáneo. Eh, Creemos que esto es una posición ideológica de la cátedra, que futuros profesionales tienen que abordar la problemática del continente,
si tenemos la suerte que se queden en nuestro país a trabajar, que aborden la problemática o en el continente en general, también esto lo hablo en general porque también son experiencias latinoamericanas las que voy a mostrar, eh, pero desde una visión histórico-disciplinar, ¿no? La experiencia pedagógica que hacemos es un ejercicio, de, si se quiere, generalista, porque lo que hacemos es trabajar a Latinoamérica en cuatro geoculturas, o sea, la geografía para nosotros es muy importante, lo geográfico y lo cultural para poder entender la arquitectura. Y nosotros dividimos América con todas las arbitrariedades que puede tener esto, y sabemos que las tiene, en cuatro regiones, que es Mesoamérica, el mundo andino, la región amazónica o tropical amazónica y la región pampeana. Por supuesto, es discutible esto, si quieren en el debate lo podemos, pero como apuesta pedagógica nos sirve olvidarnos de las divisiones políticas de los países, olvidarnos de las cuestiones también que tienen que ver a veces con cuestiones extrañas a este contexto natural, paisajístico, material que tienen las realidades latinoamericanas, ¿no? Así que por ese lado es la experiencia que en cierta manera voy a contar la experiencia, pero voy a fundamentar más que nada por qué lo hacemos, ¿no? Esta cuestión de la mirada, del encuadre o la mirada patrimonial, lo hacemos desde el paisaje, desde la materialidad, desde la tecnología, por supuesto, desde la naturaleza de ese paisaje. Incorporamos las variables de sustentabilidad, la cuestión de la identidad o la pertenencia a la región o a la región latinoamericana en general o geocultural en particular, las experiencias de mestizaje e hibridación, el trabajo con la forma y el espacio a partir de eso. Y una de las variantes también que trabajamos es cómo varía estas representaciones materiales o concretizaciones arquitectónicas entre la cultura de élite y la cultura popular. Y el último factor que tiene que ver con la globalización de la disciplina, ¿no? Eh, Nuestros estudiantes, nosotros mismos, estamos al tanto de lo que pasa en el último rincón del planeta casi en tiempo real, ¿no? Eso también tiene unas nuevas consecuencias y nuevas variantes de mestizaje e hibridación. Hablamos un poco también de lo expresé en cierta manera, de cuatro cortes históricos, también pedagógicamente nos sirve englobarlo en culturas originarias que no tienen tiempo. O sea, cuando hablamos de culturas originarias, nos decimos van hasta el 1500. Culturas originarias que en algunos momentos hasta subsisten con el periodo contemporáneo, como vamos a ver ejemplos del Amazonas o del mundo andino, ¿no? O del mundo mesoamericano. Eh, Uno de los rasgos que vamos a acentuar es el mestizaje tecnológico, por lo menos en esta charla, y cómo eso tiene un patrimonio diferente, que es un patrimonio arquitectónico y cultural latinoamericano diferente. Ahí revisamos los procesos que tuvo el momento de la conquista, el de las repúblicas y de la modernidad como procesos de mestizaje e hibridación, donde van a conjugarse saberes científicos y populares, va a haber lo propio y lo ajeno, lo traído y lo local, tradiciones constructivas y realidades materiales del entorno que van a cambiar cuando el de afuera, el conquistador, encuentra otra realidad material, la combinación de paisajes y geografías y las respuestas a veces buenas y a veces malas a esos paisajes, climas y geografías. En general, la esencia del mestizaje cultural, que yo lo voy a trabajar casi en una cuestión casi de microscopio, ¿no? Porque me voy a dedicar más que nada a esta mestizaje o hibridación en lo tecnológico ligado al patrimonio material o cultural de Latinoamérica. Las búsquedas identitarias y patrimoniales que hay en Latinoamérica y que hay en los últimos años, por suerte, eh, vamos a ver cómo la trabajan las distintas geoculturas o cómo las ven. No voy a abarcar a todas, voy a mostrar, salvo unos pocos ejemplos en la cultura andina, en la cultura amazónica
y algo de lo pampeano, pero no voy a hacer una presentación de todas las geoculturas y de todas las variables, porque sería una charla, en realidad es el curso entero lo que trabajamos en los 5 cortes históricos, tomando lo contemporáneo. Así que voy a hacer un muestrario más que nada para que se vea cuál es la búsqueda y cómo se trabaja esto de reinterpretación de lenguajes arquitectónicos, la incorporación de las técnicas vernáculas a cuestiones más globales en la modernidad, la exploración de materiales locales, una respuesta sensible del contexto natural, cuando empieza a tomarse los valores de sustentabilidad, de lo ambiental, de la cuestión de recuperar por el cambio climático, de recuperar técnicas, aislaciones o sistemas constructivos, ¿no? Y una de las cuestiones que nos interesa ver es cómo se llega a la modernidad y de la modernidad a lo contemporáneo, por supuesto, esta tensión que hay constante entre la búsqueda de una modernidad propia y los paradigmas y tendencias globales, que es lo que nos está pasando con nuestros egresados, con nuestros jóvenes arquitectos y diseñadores también, porque también damos clases para diseño industrial en algunos niveles, así que esta problemática no es solamente de la arquitectura, seguramente algunos encontrarán similitudes en sus disciplinas, ¿no? Eh, los países con arraigadas tradiciones constructivas ancestrales van a ser los que tienen una permanencia en esas tradiciones, especialmente aquellas culturas que fueron sedentarias, que tuvieron grandes culturas urbanas, como los mesoamericanos, aztecas, mayas, olmecas, o todo lo referente al mundo andino, las culturas preincaicas, ¿no? Ahí hay una tradición que sí subsiste identitariamente, que quizá en los lugares como la Amazonía o las Pampas, donde abundan en algunos casos como la Amazonía, cazadores recolectores, es otra realidad, pero que no por eso tenemos que ni menospreciar ni obviar en la enseñanza. Lo que hacemos es una articulación con los estudiantes de clases teóricas, conferencias de Sí, invitados total, especiales, tenías que razón. que siempre hacemos un intercambio con otros docentes de la misma facultad o invitados por fuera de la facultad para ver cómo se están, especialmente jóvenes estudios de arquitectura, para que también ellos les cuenten a los futuros arquitectos cómo es que ven esta problemática en su trabajo habitual. Así que a partir de ahí hacen un trabajo anual de investigación con un tema libre donde por supuesto tienen pautadas muchas de estas problemáticas. No es la única que trabajan, yo voy a presentar la de la identidad tecnológica constructiva en el patrimonio, pero hay muchísimos más temas. Estas imágenes son trabajos de estudiantes, lo mismo que estas. Es un trabajo que es anual, o sea, los chicos trabajan todo el año investigando un tema y lo trabajan a partir de los 5 cortes históricos y las 4 geoculturas. Y los temas, la verdad, todos los años nos sorprenden con algún tema nuevo que es realmente interesante. El mundo masónico es uno de los que voy a mostrar alguna cuestión de esta realidad patrimonial del mundo masónico. Cuando hablamos del mundo masónico, estamos hablando de todo lo que está alrededor de lo que hoy es Brasil y el Amazonas, pero también parte de Venezuela, parte de Colombia, toda la cordillera cuando baja al Amazonas en Ecuador, en Perú, en Bolivia y hasta Paraguay y quizá parte de nuestra Mesopotamia. Un poco el mundo tupí-guaraní sería la generalización de culturas de la Amazonía. Y ahí encontramos, ¿no? En tribus que, por ejemplo, los Yanomami. Yanomami es una tribu que ellos habitan la frontera entre Venezuela y Brasil. Para ellos no existe ni Venezuela ni Brasil, es el pueblo Yanomami. Y de ahí también las problemáticas políticas, sociales que están teniendo con los garimpeiros, con los buscadores de oro, que producen matanzas, que traen enfermedades. Pero estas fotos son contemporáneas. Los Yanomami siguen viviendo con sus tradiciones religiosas, familiares. Las tribus es la unidad social y la vivienda es única, la vivienda es comunitaria, es esta vivienda
en forma de círculo o óvalo, con una plaza central donde es el lugar de reunión, donde se hacen los rituales, donde, si pudiéramos decir de alguna manera, es una vivienda biodegradable, porque es totalmente vegetal. Usan madera del mismo, se deforesta, no sería una deforestación, se limpia un sector solamente de la selva para poder construir esta vivienda comunitaria a partir de fibras vegetales, madera, hasta el único mobiliario que tienen, que son estas hamacas, que nosotros llamamos hamacas paraguayas, pero que es el elemento que sirve de mochila de transporte, pero también de dormitorio, que los aleja del piso con los bichos, que los aleja del piso con la humedad, que sirve de- de- de separación entre familias. Todo es fibra vegetal, hasta la indumentaria es fibra vegetal, ¿no? La poca indumentaria que necesitan, que a veces es solamente por una cuestión impuesta por el pudor occidental más que por las tradiciones eh, de la misma cultura. Pero es interesante ver cómo una técnica a partir de fibras de construcción con madera y fibras vegetales puede llevarnos a la actualidad a hacer una vivienda sustentable, podríamos decirlo, y bioclimáticamente funcional, porque además lo único que necesitan es grandes pendientes de techo para evacuar las fuertes lluvias, tener resguardo de esas lluvias, pero no necesitan ningún otro aclimatamiento, porque lo que necesita es ventilación para el fresco y sombra para el fresco. El jabón tiene otros nombres, el Yabono, pero el nombre original Yanomami Yabono, la vivienda comunitaria, es un sistema de palos de madera puestos en forma inclinada. Ahí tenemos otro de otro formato, ya no tan perfecto como el que veíamos antes, ya es una forma más orgánica, pero siempre el patio central, que es el patio de ceremonia, y la gran pendiente de techo para el refugio de la lluvia. Y no es la única vivienda del Amazonas que usa las tecnologías naturales, ¿no? Estas tecnologías, la churuata, que es también de la zona venezolana, de otra cultura, la piaroa, que trabaja esta vivienda ya comunitaria y familiar según la escala, también es un formato muy complejo, ¿no? En lo estructural, pero muy interesante en lo tecnológico. Un esqueleto central al que igual se usan varillas de madera mucho más livianas, más flexibles para dar esta forma troncocónica y trabajar la cuestión del refugio, del hábitat familiar o comunitario con estos formatos. Si revisáramos tribus y culturas de la Amazonia, vamos a encontrar distintas respuestas, casi todas ligadas a este monomaterial, ¿no? De pensar tecnológicamente con lo que hay, con lo que tienen en lo inmediato, que es madera y fibras vegetales, que es la esencia de la construcción. Acá no hay aglomerantes, no hay cerámica, no hay ladrillo, son nómades, las casas se degradan, se pudren y vuelven a ser parte de la naturaleza, se trasladan a otro lugar cuando lo necesitan, así que es una respuesta ambientalmente casi perfecta. ¿Y qué hacen los arquitectos modernos con estas ideas, no? Es interesante ver cómo Severiano Mario Porto, uno de los grandes arquitectos de la modernidad brasilera, que fue nombrado el arquitecto de la Amazonía en Brasil, justamente va a ser un arquitecto que se va a trasladar a Manaus, a la zona central del Amazonas, y va a desarrollar una arquitectura ligada a esas tradiciones constructivas pero con un lenguaje moderno. Abajo de esos grandes techos pensados como si fuera una maloca o un yabono de los Yanomami, está la arquitectura moderna, pero una arquitectura moderna bioclimática que trabaja la tradición del uso de la madera y los encastres que tienen las culturas originarias, pero con el confort de la modernidad. Este es un centro de protección ambiental justamente en la Amazonía, pero también hace la sede de la Universidad del Amazonas, que es un edificio que también va a recuperar la idea del gran techo que cubre los edificios y por debajo se da la arquitectura moderna que va a tener con esa sombra, esos doble techos, mejor confort ambiental y climático,
que va a estudiar, ahí se ve en ese croquis de arriba, las técnicas de trabajo en madera con herramientas que trabajan la gente del lugar, el machete, el cincel, el hacer encastres no de tecnología de aserradero, sino de tecnología más ligada al trabajo con la madera pura que tiene el Amazonas. Y este es un... Acá tengo que ocultar esto que me molesta a mí, pero no lo puedo sacar. Las instrucciones del Zoom, a ver si lo puedo sacar. Ah, lo voy a mandar abajo, ahí está. Eh, Simón Vélez en Colombia. Simón Vélez también es un arquitecto del Amazonas o tropical, podríamos decirle, que se va a especializar en trabajar casi con un monomaterial, que es la gadua, que es una caña, ¿no? Una caña de gran porte, de prestaciones estructurales extraordinarias, que permite construir estructuras que en otros casos se harían en acero en construcciones metálicas muy complejas, ¿no? Me interesa esta cita, ¿no? Mi propuesta eh, es hacer una arquitectura un poquito más vegetariana, dice, hablando en chiste y en serio, ¿no? No tanto concreto, pero tampoco totalmente vegetariana. Hay que tener una dieta equilibrada entre minerales y vegetales, y estamos demasiados minerales con la arquitectura. Y bueno, es alguien que predica con el ejemplo, porque predica con una arquitectura ligada a la naturaleza a los materiales y las técnicas del lugar, pero es una arquitectura que no podemos negar que es un patrimonio moderno de una calidad excepcional, ¿no? A ver si puedo pasar. Se me pasó, ahí está. Este es el pabellón, hecho de un lugar de encuentros culturales, de convenciones, de trabajo comunitario, totalmente hecho. Por supuesto, el techo en ese caso es de metal, pero de chapa, pero podría haber sido fibras vegetales. Lo que pasa es que necesita un mantenimiento, no, se degrada muy rápido, entonces esto es un edificio institucional, este pabellón, pero la tecnología es totalmente ligada a las tradiciones constructivas con este material y con esta caña que además es de muy rápido crecimiento, o sea, se corta, se utiliza y vuelve a brotar y en un solo año ya volvés a tener cañas de porte estructural nuevamente, o sea, es hasta más ecológico que la madera, que hay una combinación de algunos postes de madera, algunos troncos centrales o estructuralmente, pero el resto es todo caña, una estructura muy interesante. El puente también que en Medellín, en las nuevas urbanizaciones de Medellín, todo hecho en este material, trabajado por forma, con tensores. Bueno, no voy a especificar mucho en lo tecnológico, pero sí en la posibilidad que dan los materiales justamente que tienen que ver con la cultura del lugar, el patrimonio de tradición de esa cultura y las nuevas formas de la arquitectura moderna, porque acá lo que se hace es experimentar con el material en formatos de arquitectura moderna. Uno de los puntos que teníamos al principio de la charla era la cuestión del paisaje. Y yo creo que en la modernidad y en todo lo que es la arquitectura de Brasil y la arquitectura amazónica de Brasil, hay un padre del nuevo paisaje latinoamericano que es Roberto Burle Marx. Burle Marx va a ser el paisajista más identitario del siglo XX porque realmente el mundo venía de quizá tres corrientes paisajísticas en cuanto a espacio público, por ejemplo. La corriente francesa con todos sus jardines geométricos, la inglesa que era más orgánica, y de Oriente las tradiciones de los parques japoneses o chinos, o orientales en general. Burle Marx no se va a sumar a ninguna de esas. Burle Marx va a decir, nosotros tenemos una vegetación especial, tenemos una flora, una fauna que habita esa flora en especial que hay que cultivarla. Y tenemos la cuestión del paisaje, el paisaje de la curva, del orgánico, de los morros. Tiene su sede de estudio de paisajismo en Río de Janeiro. En Río de Janeiro va a ser un espacio hoy se llama y es visitable, es un museo justamente a cielo abierto, que es el sitio Burle Marx,
donde él lo que hacía era experimentar con todas las plantas del Amazonas que le traían de distintos lugares del país y de otros lugares también de países vecinos que tienen que ver con la flora de la Amazonia y ver cómo se comportaban, qué fechas de floración, qué colores tenían las hojas. Y a partir de eso, este aunque no lo parezca, esto es un plano. Es el plano de un parque de la Plaza Sáenz Peña, pero de una belleza tal son los planos de Burle Marx que este está colgado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y si yo le pusiera un cuadro de Miró o de Paul Klee al lado, pasaría como un artista más de esta vanguardia plástica del principio de siglo, ¿no? Pero en realidad es un plano de una plaza, porque lo que hacía Burle Marx era pintar con plantas, y las plazas empezaban a tener ese tipo de idea de paisaje, ese patrimonio natural de la vegetación que no solamente lo va a hacer con vegetación, también va a un patrimonio muy interesante que es el patrimonio de la piedra portuguesa. Brasil tiene una conquista diferente en América Latina que la conquista portuguesa, totalmente diferente a la conquista española del resto del continente, ¿no? O casi todo el continente, hay algunos casos, Holanda, Inglaterra, en las islas del Caribe o en la Guyana, pero principalmente es España o Portugal. Los portugueses van a traer la idea de la piedra portuguesa, que además se va a encontrar muy buena piedra de la misma calidad que la que hay en Portugal, ya que tenemos una participante que está en Portugal ahora, lo va a poder experimentar saliendo a la calle. Pero por lo demás lo que va a hacer es diseñar con identidad propia también, ¿no? La cuestión de la piedra portuguesa la va a trabajar en los tres colores que viene, que es blanco, negro y un rojo o un rosado, y va a ser lo que va a ser los grandes calzadones o las grandes veredas de, de- de Copacabana principalmente, también algunas de Ipanema, con estos diseños tan particulares, ¿no? Nuevamente, sus cuadras, sus veredas, cada una es diferente a la otra. Es lo que diseña, no sé si se ve el mouse acá, pero bueno, la vereda de Copacabana, la que da en la arena, no es de Burle Marx, es anterior, es republicana, es de principio del siglo XX y la va a conservar. Lo que va a diseñar es el Boulevard Central y la gran vereda de edificios y está toda diseñada, que realmente se puede ver casi únicamente desde los edificios, o en este caso desde un dron o desde una terraza. Pero está toda diseñada como si fuera en el centro de esta diapositiva, es un dibujo de una esquina de una cuadra hecha por Burle Marx, donde los cuadraditos verdes son los árboles que pone, que son en general amendoeiras, que es una planta tropical que da muy buena sombra, ¿no? Acá en esta foto aérea es con las plantas todavía, yo lo he visto mucho más crecido, esto, con mucha más sombra, pero ahí podemos, sin los árboles, podemos apreciar mucho más el diseño de Burle Marx. Y el trabajo son piedritas individuales puestas con mezcla que deben tener entre 4 y 5 centímetros de lado. Son cubitos de mármol negro, blanco y rosado, de granito en realidad, que se van a colocar uno por uno. Y esa tradición portuguesa se sigue manteniendo como uno de los grandes patrimonios paisajísticos de Río de Janeiro. ¿Y qué está pasando con lo contemporáneo en el mundo amazónico? Y me viene un país que siempre olvidamos, que por lo menos en arquitectura hasta hace poco tiempo no era un país que tuviera una tradición interesante en el desarrollo arquitectónico y las nuevas corrientes, las nuevas facultades de arquitectura del Paraguay nos han dado personajes como Solano Benítez, que bueno, esta imagen después la voy a describir, pero en la Bienal de Venecia del 2016 ganó el primer premio Solano Benítez con el pabellón paraguayo. ¿Y qué hizo Solano Benítez? Hizo una búsqueda de las tradiciones constructivas en el ladrillo que viene de la Mesopotamia, de 3.000 años, 4.000 años antes de Cristo, que hoy seguimos usando, o sea, es una tecnología que ya tiene más de 6.000 años y sigue siendo vigente. Con ese ladrillo lo empezó a usar de otra manera. Benítez está encargado en la actualidad, está en ejecución
el Centro Pompidou de Foz de Iguazú, ahí en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Eh, y esta obra que presenta en la Bienal de Venecia dice que es una obra que está dedicada a nuestra gente, a todos los que tanto nos han enseñado, a mis maestros, el maestro albañil, el maestro pintor, el maestro carpintero, el maestro mayor de obra, se lo debemos a ellos. En realidad lo que hace Solano y el estudio de Solano es trabajar con las tradiciones constructivas de lo popular, ¿no? Pero lo repiensa y lo lleva a casi el extremo estructural. Este es el pabellón que hace en Venecia, con su equipo, que es Solano Benítez, Gloria Cabral y Solanito Benítez, que es el hijo, joven arquitecto también, y ganan el premio León de Oro de participante individual. Y es una construcción, una bóveda, que ahí está cómo concibe la idea de la curva, de esa cimbra que va a construir la bóveda de ladrillo a partir de cargarle peso a una plancha de madera y al dar la vuelta construye esta obra en ladrillo que no es la primera obra, porque ya para un quincho de una casa de una tía había hecho esta estructura casi sin apoyos de ladrillo común y de fragmentos de ladrillo, porque trabaja también los residuos de obra, el escombro, como encofrado y trabajado con nervaduras de hierro, no me quiero poner muy técnico, pero es muy interesante estructuralmente, con apoyos muy singulares también, y arma una cuestión que tiene que ver con un lugar de sombra. Este es el pabellón de conexión del campus. El campus de San Lorenzo es donde está el campus de la Universidad Pública de Asunción del Paraguay. Yo tuve la oportunidad de, por un intercambio, visitar el campus y justo me encuentro con estos tres muchachos que están ahí, que son los albañiles de Solano Benítez que me contaban que era un personaje, que él venía a la obra con ellos, que les explicaba la técnica, y en realidad esta obra, que ahora vamos a ver terminada, que es un pabellón de 130 metros de largo, que es una conexión entre pabellones del campus universitario, lo construyeron estos tres tipos. Estos tres trabajaban con la técnica que les había enseñado Solano, que esa frase es muy buena de Solano Benítez que dice, en un país de 50 grados, lo principal es construir sombra. Y lo que hace es construir sombra, justamente. Este es el pabellón ya casi en etapa de terminación. Yo no lo pude ver terminado, estas fotos las conseguí del campus en internet. Y Solano dice, no solo entendíamos el material, sino que lo volvíamos materia. Y ese resultado luego lo volvíamos material. Y hacíamos protocolos, o sea, manuales de construcción de la manera más eficiente posible. Aprendíamos los límites de lo que íbamos haciendo. Y este pabellón está hecho con escombros y ladrillos comunes recuperados. Y en realidad es un pabellón de conexión, todo con rampas, que bajan y suben, pero que totalmente ventilado, no tiene aire acondicionado. La sombra le da ese sistema bueno, en Brasil le llaman cobogó a estos muros perforados que desde los tiempos de las culturas amazónicas ya se usaban para ventilar las casas, que lo va a adoptar la arquitectura moderna con Oscar Niemeyer, con Lucio Costa, los primeros arquitectos modernos van a usar esta técnica de perforar los muros para ventilar y dar sombra, y acá Solano Benítez lo reinterpreta, ¿no? Este es otro paraguayo que es más joven, es José Cubilla, que también va en un edificio de planta baja y cuatro pisos, un edificio de vivienda, ¿no? En un contexto urbano, va a recuperar una técnica constructiva patrimonial que tiene que ver con el tapial. El tapial es un muro de tierra compactada. Y uno dice, yo no me voy a vivir a un muro de tierra compactada ni loco, ¿cómo voy a vivir en un edificio? Y él combina el hormigón, material moderno del siglo XX, con la tierra compactada, que la verdad tiene una prestación en un país como Paraguay y la ciudad de Asunción, con mucho, como decía, lo que hay que construir es sombra, con muchas prestaciones en lo aislante, en lo fresco que son los ambientes. Por eso se usaba mucho en la arquitectura popular el tapial y a partir de eso construye un sistema o arma un sistema constructivo interesante que tiene que ver con
las tradiciones y este patrimonio ancestral de un sistema constructivo que lo van a tomar los españoles para las primeras casas también, porque no van a usar el ladrillo, van a usar el muro de tapial. El ladrillo es una cuestión más del siglo XIX, cuando ya hay hornos para cocerlos, se usaba el barro, se usaba el tapial, se usaban los muros de caña y revoque por encima. La arquitectura colonial en el mundo amazónico usó estos materiales. Y los estudiantes del campus de Asunción, del campus de la universidad, que tiene facultad de arquitectura, que tiene muy buenos desarrollos en esa facultad, hicieron, este es el centro donde van a parar los estudiantes de intercambio. Este edificio lo hicieron los estudiantes para los estudiantes que venían de visita. Es un ejercicio de un taller de proyecto de la facultad. Por supuesto, estaban coordinados por los profesores, ¿no? Vos no podés construir si no tenés título, pero sí el proyecto se hizo con ellos y se hizo este sistema de cobogó o de muro ventilado del edificio a partir de una tecnología de estructura de caño de acero, pero cortando los ladrillos huecos, esos que compramos en cualquier corralón, en cualquier mercado, y usándolos hasta en paneles móviles, como se puede ver en estas puertas pivotantes, ¿no? Pero también lo van a hacer en la facultad, los pasillos de la facultad, que tienen que tener sombra, que tienen que tener ventilación, y las aulas también, porque tratan de no poner aire acondicionado, además por los costos, por una cuestión ambiental, trabajan estos muros ventilados también con una está en arquitectura, se dice que hay arquitectura high-tech, que es la de alta tecnología, y ahora se está diciendo que esta es la de low-tech, la de baja tecnología, ¿no? Esta es una tecnología low-tech del tereré, ¿no? Del Paraguay. Bueno, y para ir, yo le dije, no íbamos a visitar todas. Así que cortame, Estefanía, si estoy muy largo. Pero voy a ver algo del mundo andino, más que nada para ver qué es lo que están mirando los arquitectos contemporáneos de las tradiciones, de este patrimonio natural, cultural, constructivo que tiene el mundo andino. Y esta es la casa de Luis Longin, casa Pachacamac, en una ladera de un cerro en Perú, que es muy interesante el trabajo geográfico que hace con la arquitectura, pero en lo constructivo es muy interesante, porque integra, así como veíamos con Cubillas, que usaba hormigón con muro de tapial, acá va a ser hormigón eh, con muro de pirca, o sea, de piedra natural apilada, aglomerada en este caso, pero y trabaja en realidad con la topografía. Lo que hace es una arquitectura topográfica. La casa la mete literalmente en la ladera, es parte del paisaje, no compite con el paisaje. Y tiene todos los atributos de una casa moderna, que cualquiera no quisiera morar ahí, pero es casa horadada en el cerro. Y realmente la manera de armar los aventanamientos tiene mucho que ver con las culturas andinas que veníamos recién en esta vista de Machu Picchu, ¿no? La perforación de la piedra es de pequeño tamaño, porque muy grande no se pueden hacer. Acá pasa lo mismo, si bien tiene la posibilidad de hormigón, de trabajar mayores superficies de aventanamiento, trabaja mucho también con esa idea. En Chile, mundo andino, pero más sureño, la posibilidad de trabajar con materiales que abundan, como el cobre, ¿no? Sabemos que Chile es uno de los mayores exportadores mundiales de cobre, o el mayor, no sé, creo que es. Trabajar el cobre como uno de los materiales de la región, interpelando a la arquitectura tradicional de las casas de Chiloé, de las iglesias de Chiloé, que ahí se trabajaba en madera, ¿no? Con todo el mantenimiento con madera del lugar. Acá se reinterpreta esa idea de la construcción de madera solapada con el cobre solapado, de trabajar el cobre como si fueran placas de madera, que es muy interesante lo que hace es Mijan Radik. Y para cerrar, para ir cerrando, para que no me corten, eh, yo creo que hay un mestizaje
que se ha hecho ineludible en Latinoamérica, que nació de esta aculturación forzada que tuvimos. Yo soy Mastro Pascua de apellido, mucho de aculturación forzada, padre italiano, pero todos tenemos algo de negros y algo de indio en las venas, dicen. Así que, sí, y creemos que ignorar la apropiación cultural a este proceso es un privilegio que no podemos permitirnos. O sea, si no entendemos las culturas y patrimonios compartidos que tenemos en Latinoamérica, en las culturas ancestrales, en la colonia, en la exportación de ideales de las repúblicas y después la reinterpretación después de un pequeño lapso de globalización de la modernidad hasta que hay una modernidad apropiada, eh, se tiene que poder concretar solamente con justicia, con respeto a esas tradiciones, con muy buena voluntad. Tienen que estar cimentadas en una igualdad social, en una institucionalidad, en la económica, en la cuestión de género, en la actualidad, también la sabiduría de estas mujeres, por ejemplo, del mundo andino chileno. Estos son un reciente concurso que se hizo para darle vivienda urbana, porque era una comunidad mapuche que vivía en las afueras de Santiago de Chile, y se hicieron 25 viviendas, pero no se hicieron un monobloc donde metieron a los mapuches a vivir. Se hizo trabajando este arquitecto, bueno, que no lo nombré, que está Cristian Undurraga, trabajó con la comunidad y repensó la ruca, es la vivienda típica mapuche, a partir de la modernidad y del sistema de vivienda económica que podía dar al Estado también, ¿no? Él trabaja esta madera en diagonal que tiene que ver con las tradiciones, la filtración de la luz con las cañas de Hola, coligüe Flor. nuevamente. Gracias. Te agradezco. Gracias por tu... Ay, ¿me cortaron? ¿No? Eh, todos, la idea de filtrar la luz como en la ruca lo hace con esta materialidad. En realidad son contenedores que mantienen tradiciones constructivas mapuches, pero aplican el confort de la vivienda moderna. Bueno, la paradoja final podemos decir que reside en una necesidad de ser locales, o ser latinoamericanos, si se quiere mejor, sin renunciar a la globalidad, manteniendo fidelidad crítica de nuestros orígenes. En este contexto, la referencia, la copia o la recreación, o sea, usar cosas referentes, usar cosas traídas de esta globalización o recrear cosas que vemos en la arquitectura global, que en la música son los covers o los remix, son estrategias que han proliferado en los últimos tiempos. El problema es cuando se hacen, como decíamos antes, con respeto, cuando se hacen, no es el problema, la solución es cuando se hacen con respeto, cuando las herramientas tienen que ver con una búsqueda de identidad, de revisar nuestras tradiciones, de ver lo climático, de ver lo regional, de ver cuál es nuestro patrimonio ancestral, colonial, republicano de nuestra arquitectura y repensarlo en la nueva arquitectura del siglo XXI, ¿no? Así que por ese lado andamos, poner énfasis en la recuperación de materiales ambientalmente sustentables, el aprovechamiento de los recursos locales. Cuando hablo de recursos no solamente son los materiales, sino también los oficios, las sabidurías locales que tienen que ver con el manejo de técnicas, el reciclaje de técnicas olvidadas o perdidas por manos de obras perdidas también. El uso de materiales vernáculos, las maderas, las cañas, el barro, la piedra, que tienen que ver con, estos son algunos ejemplos de arquitecturas que hacen eso, como la Casa de Piedra de Tongonovi y Asociados, que en Córdoba creo que es esta, que trabaja el muro de piedra de Pirca, y adaptación de técnicas tradicionales constructivas, como el tapial que veíamos en Cubillas, a diseños contemporáneos. O sea, podemos vivir en un edificio con todos los beneficios de la modernidad y puede estar construido, como veíamos recién, en técnicas ancestrales. Y bueno, para concluir y propiciar la idea de debate, que es la idea del encuentro también después de la charla de la colega, sostenemos que la enseñanza de esta relación entre patrimonio y tecnologías no puede disociarse del análisis de los procesos productivos tradicionales
y los materiales locales. O sea, tenemos que ser muy localistas para después ser globales, ¿no? Si la creación de espacios habitables es esencialmente un acto constructivo, la comprensión histórica de los métodos, de los mecanismos, se convierte en parte integral de la formación de una identidad profesional. Esta identidad, ya sea local, regional o continental, que sería lo que estábamos hablando en general, pero hay identidades locales, regionales y continentales, debe ser una búsqueda propia y debe ser acompañada pedagógicamente para formar futuros arquitectos, es nuestra intención, por lo menos tratamos de hacerlo, con una mirada reflexiva y crítica sobre su territorio de ejercicio profesional y, por supuesto, que es el tema de la charla, sobre su patrimonio. Bueno, creo que para fin, que ahora que todos ponen fin, bueno, yo puse fin, no soy como Adorni, pero puse fin. La conquista provocó tres grandes transformaciones en el panorama arquitectónico de América. La primera es la persistencia, donde ciertos tipos de arquitectura preexistentes se mantuvieron en su forma original. Vimos el Chabón o Yanomami, que siguen viviendo así. La segunda es la anulación y sustitución, referida a la arquitectura indígena de poder y culto, que fue borrada completamente mediante la fuerza para suprimir las estructuras simbólicas que hoy se evoca a través de recreaciones, que es lo que nos pasa en nuestra Argentina en general, por lo menos en el mundo pampeano, ¿no? La eliminación después de campaña del desierto de casi todas las culturas originarias, eh, tuvo eso. Tampoco íbamos a vivir en tolderías porque eran cazadores-recolectores, pero sí montones de tradiciones que se perdieron o se hibridaron, como la platería gauchesca y todo lo que tiene que ver con mezcla entre lo español y lo originario. Y la tercera, que es la que nos interesa con nuestros estudiantes, es la hibridación cultural o el mestizaje, que representa la combinación más compleja donde elementos autóctonos, formas apropiadas, materiales y técnicas nuevas, nuevas tipologías introducidas se fusionan, dando origen al carácter mestizo de nuestro patrimonio y de nuestra arquitectura. Bueno, hasta ahí llegué. Muchas gracias y los dejo de compartir, que así Muchas podemos. gracias, Pablo. Buenísima la presentación, súper interesante, muy entretenida, como ponían ahí en el chat. Hay Ah, varios no lo vi el comentarios. chat, ahora voy a chusmear el Sí, chat. bueno, hay varios comentarios y algunas preguntas por ahí que las voy a retener para después Para el final, de la terminación de, sí, después de la presentación de Daniele, que ahora la voy a presentar y bueno, cuando finalice ya hacemos el debate. me paso a Bueno, silencio, listo. Daniele Ovale es doctora en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y profesora de Derecho Internacional en el Centro de Derecho Internacional de Belo Horizonte, presidenta de la Comisión Internacional del Colegio Brasileño de Abogados de Bahía e investigadora en Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Federal de Sergipe. Así que, Daniele, te doy ya lugar a vos. No sé si tenías para compartir presentación. Sí lo tengo, déjame Bien, ver aquí. ¿Se ve? No. ahora no, recién sí se había compartido. ¿Se salió? Se Sí, ahora vio sí. y después se dejó de ver. Bueno, porque no logro mirar, no sé. ¿Ahora no están viendo? No, Ahora no, ¿No? ¿Y ahora? no. Fíjate abajo que tenés compartir, Déjame hacerle otra porque recién se vez. había visto toda la presentación. ¿Así? Ahí se ve, sí. Ahí está. Bueno, bueno, gracias. Primero quiero agradecerle al profe Pablo Slavin por la invitación. Siempre es un gran honor estar aquí. Bueno, quiero agradecer también la presentación del profe Pablo anterior por toda
el compartimiento de conocimiento, así me encantó de estos temas, de la cultura, de los pueblos, y bueno, a mí me encanta. Entonces, gracias por este momento. Bueno, mi charla es un caso de Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Comunidades Quilombolas de Alcântara versus Brasil, que fue el primero caso de una condena en la Corte Interamericana de los Pueblos Quilombolas. No solo de Brasil, sino de todos los países de la OEA, que tiene el reconocimiento de la Corte. Entonces, súper importante. Este caso fue una presentación que yo lo hice unos días atrás en un seminario de patrimonio cultural. Y entonces que voy a compartir con ustedes esta publicación, esta charla. No será una charla muy larga, porque también tengo un tiempo muy corto. A las 9 tengo una cena con la embajadora de Brasil en Portugal, entonces que ya eso, perdón. Bueno, entonces, este caso es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es de vital importancia no solo por la condena a un Estado, sino por su profunda influencia a la jurisprudencia brasileña para la protección y el inventario del patrimonio cultural quilombola, un tema central para la justicia racial y territorial. La sentencia de la Corte Interamericana en el caso Alcântara, ¿no? Este es un mapa de se queda Alcântara, que es una comunidad con 85% de personas quilombolas, un territorio. Entonces, que en este sitio se instaló una CLA, un centro de lanzamiento aeroespacial. Y las comunidades quilombolas que siempre vivieron allá fueron expulsas de su territorio, y esto en la dictadura. Entonces, que es una violación de derechos desde de los años 80, un poco antes. Y si pasó desde poco, o sea, la condena fue en 2024, entonces que ve por ahí, si ven violando los derechos de estas comunidades. Bueno, el fallo, entonces la Corte establece 3 precedentes jurídicos cruciales. Primero, representa la primera condena de Brasil por violaciones a los derechos de las comunidades quilombolas en el sistema interamericano de derechos humanos. Y esto sienta un precedente vinculante fundamental para todos los casos futuros que son relacionados con poblaciones afrodescendentes y tribales. Segundo, la Corte confronta directamente el Estado brasileño sobre la existencia del racismo estructural e institucional de este pueblo, y reconociendo patrones sistemáticos de violaciones, discriminaciones históricas que permanecen en las políticas públicas. Y el tercero, de manera innovadora, reconoce la violación autónoma del proyecto de vida colectivo, un derecho que protege a la capacidad de un grupo a través de su territorio y cultura para proyectarse de forma autónoma en el futuro, o sea, para frente. Entonces, es una protección directa a la continuidad cultural de estos pueblos. Bueno, el conflicto en Alcântara, el contexto. El conflicto se desarrolló en el municipio de Alcântara, en Maranhão, donde 85% de la población es quilombola. La génesis de la violación data de la década de 80, como lo dice, con la implementación del centro de lanzamiento de Alcântara. Y este proyecto causó una expropiación de territorios ancestrales y la reubicación
forzada de estas personas. Se estima que 312 familias fueron forzadas, removidas compulsoriamente, y el proyecto afectó a un total de 171 comunidades. Entonces, esas comunidades han enfrentado la pérdida de territorios, la reubicación y forzada, por obvio, en pequeñas agrovilas, no sé cómo en español, y severas restricciones que han comprometido su subsistencia, han comprometido subsistencia física, cultural, y bueno, todo ello sin la debida consulta previa, libre e informada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como pueblos tribales las comunidades quilombolas. Entonces, que es la primera vez que la Corte lo hace este reconocimiento. Esto es súper importante porque este reconocimiento era solamente para los pueblos indígenas y Daniel, te está cortando un montón. ¿Querés probar de apagar la cámara? A ver si por ahí. Ajá. Daniel, Daniel, te estamos perdiendo, no se te escucha. Fíjate si por ahí apagás tu cámara para tener mejor conexión. Sepan disculpar, Daniel está en Lisboa en este momento. Si no, mandale un mensajito por ahí también. No, es que no los debe estar escuchando tampoco a nosotros. Ahí está. Hola Daniele, no sé si nos podés escuchar. Ya había avisado que tenía muchos problemas de conexión ahí en el hotel. Si quieren, vamos. Además, Daniele tiene que irse ahora a ver a la embajadora de Brasil ahí en Lisboa, así que va a tener que salir corriendo. Si quieren, que había un par de preguntas para Pupeto. Dale, a Permítame ver si llamarlo Daniel se así. puede recomponer la conexión, que igual me parece que por lo menos ya con lo que está planteando es interesante el punto en común, ambas presentaciones desde distintos ámbitos en esta presentación del patrimonio bien arraigado a las comunidades, al entorno y distintas maneras de trabajar en la defensa del patrimonio y su conservación, por un lado desde la enseñanza en el ámbito académico y por el otro lado esto a través de estrategias de derecho internacional, como también se colabora en esta preservación de técnicas ancestrales y los derechos de las comunidades. No sé, Daniel, si volviste y querés seguir, si no paso a las... No, creo que no nos Está escucha. complicado. Parece que el primer mundo no es tan bueno para el internet como nosotros los sudacas. Viste, por ahí de Belén hubiera estado mejor. Ahí voy a leer, había una pregunta acá de Dolores que te preguntaba, Pupeto, cómo se convive y compatibiliza con la geografía en las culturas y los patrimonios compartidos de los ancestros y antepasados con los nuevos delineamientos de las grandes construcciones de edificios insertos en barrios residenciales. No sé si estás, Dolores, por ahí querés ampliar la pregunta. Sí, 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 porque estoy escuchando atentamente. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Me pareció muy buena la disertación, me encanta en lo que es la teoría y demás, pero es como que estamos viendo una cultura desde una vereda distinta a la que
a la que se expone, porque ¿cómo se compatibiliza esto? De decir, bueno, vamos a recuperar los materiales, las técnicas, los oficios, cuando estamos tirando una ciudad abajo como es la nuestra, Mar del Plata, que los oficios de picapedrero, las tejas españolas, Sí, sí, las sí, casas que tenían su entiendo la idea, entiendo jardincito, la la idea, madera echada. sí, entiendo la idea. ¿Cómo Bueno, se sí. compatibiliza? Porque estamos tirando casas, estamos haciendo edificios. De hecho, yo vivía en la Madrid Castellplata, una casita muy linda que ya debería tener más de 100 años, pero bueno, cuando la vendemos a la casa, nos mudamos, al poco tiempo la tiran abajo y hay un 5 pisos, por ejemplo. O las famosas torres, llamémosle a las de Peli, llamemos la torre que se va a hacer que se pretende hacer de 35 pisos. ¿Cómo se compatibiliza todo eso con el crecimiento de una ciudad que no llevaba eso? Y eso es un tema que, bueno, en esta ciudad es difícil de trabajar porque el que planifica no son los arquitectos, son los inversores inmobiliarios, ¿no? La ciudad no está planificada por ni urbanistas ni por la municipalidad, está en manos de la inversión privada Bárbaro. inmobiliaria. En Pero este entonces, momento, quién no respeta la identidad ciudadana? ese es el gran problema porque no, bueno, no hay respuesta desde el Estado. El Estado debería ser el límite, la respuesta, y el Estado en cierta manera es cómplice. O sea, en nuestro caso municipal, vamos a hablar Bueno, pero entonces pronto. billetera Matagalán. Pero Sí, billetera Matagalán, no billetera entiendo. mata urbanismo, billetera mata urbanismo sería y no somos el mejor ejemplo, por supuesto No, hay ciudades que pero sí son ejemplo, hay ciudades que son ejemplo, hay arquitectos que también en otros lugares, como mostraba los paraguayos, que buscan las maneras de... En nuestra ciudad, por ejemplo, hay un problema en los la zona de techos rojos, tanto La Perla como Chauvin, toda la zona, sí. estamos perdiendo los techos rojos porque se pasa la chapa, por ejemplo, por una cuestión de efectividad constructiva. Cuando te cansás de las goteras, ¿viste? Terminan poniendo un techo de chapa, terminan revocando el ladrillo visto y empezando a usar otras. La moda también, las influencias culturales en los ciudadanos, porque así como están los defensores de lo patrimonial, están los detractores de lo patrimonial. Y ese agua y aceite no se van a juntar nunca. Claro, pero Eh, bueno, es, pero el derecho a la ciudad la tiene el ciudadano. Si la nos tiene el ponemos ciudadano, en, pero no se respeta. Pues, Eh, por eso le hay- ponemos hay- lucha por el derecho a la ciudad. en eso lo tiene bueno, más claro Pablo que por eso yo. me llama la Sí. atención que haya 11 participantes en esta cuestión tan importante que es caminar una ciudad, que los conos de sombra, los pájaros que se dan contra los vidrios y se mueren, la falta de árboles, bueno, Sí, sí, bueno, cloacas. vos hablás no hay política, no hay una política municipal de arbolado urbano, por ejemplo. Mar del Plata se está deforestando y hay un reglamento que se debería hacer cumplir, que es 2 árboles por frente de casa y ciertas especies, no la que se le canta al propietario, sino las que se recomiendan desde una perspectiva ambiental. Y yo vivo en La Perla, camino cuadras y cuadras, que de los 10 15 árboles que tiene que tener la vereda en 86 metros, hay dos, hay tres, pero nadie hace cumplir el reglamento. O sea, no hay estado Bueno, pero está el presente. reglamento. Por supuesto. Bueno, por Está, eso, está hasta las bueno, especies que hay pero que poner las según la zona. excepciones, Pero bueno, Perdón, eso, ahí sí, bueno, voy a interrumpir el diálogo. sí, Está sí, Daniel, sí, que sí, pudo sí. volver a Ah, dale, dale, conectarse dale, así, pobre por dale. lo Cruz. menos puede dar una conclusión. Daniele, A ver si conectó. había cambiado el teléfono, me escribió recién. Sí. Te escuchamos, Daniele, por lo menos para que puedas concluir. Bueno, vamos a ver si logramos. Voy a seguir con la cámara apagada para intentarlo.
Bueno, estaba hablando entonces que como se le cortó mucho, voy a empezar un poquito antes. Entonces, que esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció a los pueblos quilombolas como derechos a la consulta previa, libre e informada, o sea, los equiparó como pueblos tribales, es de suma importancia no solamente al Brasil, sino para todos los países de la OEA, que son partes del sistema. Entonces, que le decía que el conflicto en Alcántara, la vila, né, la comunidad donde se pasó el contexto en Maranhão, y el conflicto entonces que se desarrolla en el municipio de Alcántara y donde 85% son población quilombola. Entonces que la génesis de la violación data de la década de 80, la dictadura militar, un poco antes, con la implementación del centro de lanzamiento aeroespacial. Y fue un proyecto que causó la expropiación de territorios ancestrales y la reubicación forzada de esas personas. Son más o menos 312 familias que fueron removidas compulsoriamente y el proyecto afectó a un total de 171 comunidades, territorio con 85% de las personas quilombolas, prácticamente todas las personas. Entonces, que esas comunidades han enfrentado la pérdida de territorios, la reubicación, como les dije, forzada, por supuesto, y fueron puestas en pequeñas agrovilas con muchísimas restricciones que han comprometido su subsistencia cultural, todo ello que sin la debida consulta previa, libre e informada. Y bueno, el reconocimiento como pueblos tribales fue puesto en 3 pilares en la jurisprudencia. Entonces, la sentencia sienta un nuevo paradigma jurídico que se basa en 3 puntos claves. Primero, la equiparación histórica y jurisprudencial de la Corte que reconoce a las comunidades quilombolas como pueblos tribales, aplicando el convenio 169 de la OIT, estableciendo la paridad jurídica con los pueblos indígenas en las Américas. Y esto amplía de forma significativa su marco de protección. Pilar 2. La protección jurídica reforzada. Entonces, consolida el derecho a la propiedad colectiva. El territorio ancestral debe ser titulado como un bien inalienable e indivisible de la comunidad. Se evita con eso que haya fragmentación en títulos individuales que prueban, por ejemplo, como se fala, menoscabar su cohesión social y cultural. O sea, no se puede dividir el territorio. Entonces, que toda la área del centro de lanzamiento es una área sola, o sea, es un título solo para toda la comunidad, una comunidad. El pilar 3, nuevo paradigma jurisprudencial que se estableció un precedente vinculante para la protección de los derechos territoriales y culturales de estos pueblos en toda América, no solo Brasil. Entonces, que obligando a los estados a abordar la discriminación estructural histórica, porque la Corte lo dice formalmente, el racismo institucional y cultural a estos pueblos. Y las violaciones del pueblo quilombola son violaciones sistemáticas y fueron reconocidas por cuenta de la ausencia de consulta y restricciones a estos pueblos. Entonces, la Corte identificó un patrón consistente de violaciones que se extiende por más de 4 décadas. Lo que configuró una responsabilidad internacional y se agravó esa responsabilidad del Estado brasileño por su omisión, y su omisión fue relacionada por su racismo institucional, o sea, la omisión del Brasil en solucionar el problema de las comunidades
fue una acción en la verdad. Y la violación central fue la ausencia de una consulta previa libre informada, como le dice, desde la década de 80. Y bueno, posterior a la década de 80, que estábamos en una dictadura militar, por obvio, no, no había cómo exigir una consulta libre previa informada, pero se pasó pocos años atrás lo mismo, cuando el Brasil firmó un acuerdo con Rusia y Estados Unidos para la exploración del centro sin consultar los pueblos. Entonces se pasó ahora pouquíssimo tiempo. Então, por isso, a Corte também reconheceu que este racismo institucional, lo que levou a omissão de não hacer la defensa de esses pueblos, pero também as décadas atrás, em uma ditadura, agora, quando não estamos em uma ditadura. Y bueno, este patrón ha provocado una ruptura cultural, inviabilizando la reproducción de modo de vida de estos pueblos tradicional y forzando la migración de jóvenes a centros. Entonces, que estos jóvenes salieron de sus territorios y fueron para el centro de Maranhão, donde no pudieron ejercer su cultura. Se perdió muchas de las comunidades se perdieron, no hay como voltar más. Entonces, esto fue una pérdida muy significativa. Entonces, los impactos en la reproducción cultural demostraron como la violación territorial de estos pueblos afecta directamente las identidades. Y bueno, ¿qué pasa entonces con esta sentencia en la protección del patrimonio cultural? Es que la Corte identificó que la protección del patrimonio cultural de estos pueblos es fundamental para la protección de los derechos humanos, porque no hay cómo ejercer los derechos humanos de forma incompleta. Si estos pueblos, si estas personas no pueden ejercer sus culturas, sus modos de vida por ausencia del territorio o por impedimento a, no sé, a caza, a pesca, a las tradiciones que se hacen en este territorio, se viola directamente el derecho humano al proyecto de vida al futuro. O sea, las personas tienen el derecho de proyectar su vida y esas comunidades fueron afectadas de manera significativa, que no hay como proyectar un futuro porque se perdió. Entonces, esto es muy significante y esta es una sentencia que da a las comunidades quilombolas de toda la región a inventariación de sus patrimonios culturales que hasta entonces no son inventariados. Y la protección por la inventariación es una protección muy completa y que protege principalmente con la cuestión de la consulta. O sea, no hay como hacer nada sin consultar los pueblos cuando su patrimonio está inventariado. Y bueno, esta es mi contribución. Quería traerles más, pero la internet está súper mala. Y quería compartir las fotos del espacio, pero los envió el profe Pablo, si quieres. Y me parece muy significante para toda la región que tomemos en cuenta esta protección de esos pueblos para garantía de los derechos humanos dentro de la región y para fortalecimiento y protección de estos derechos. Y haciendo un link con la cuestión ambiental, tenemos ahora en Brasil la COP30, ¿no? Y que a pocos días, no sé si ayer o anteayer, no sé, los pueblos originarios invadieron la COP porque dijeron que no estaban teniendo voz. O sea, estamos haciendo la COP30 en Brasil, en territorio de estos pueblos, y no estamos le dando voz.
no estamos haciendo aunque la consulta previa libre informada. Entonces, que hay muchas cosas que tenemos que refletir y pensar sobre todo de esas comunidades, de esos pueblos, de las personas vulnerables. Y que cuando hablamos de crisis ambientales, son las personas que más sufren, son las personas que más pierden y son las personas que más protegen la biodiversidad. 80% de la biodiversidad es protegida dentro de estas comunidades. Cuando ellos son parte de apenas 0,4% de la crisis y son los que más sufren la crisis climática 3 veces más. Son los que más protegen, los que menos agreden el ambiente y los que más sufren la crisis climática. Entonces, que tenemos que pensar mucho sobre eso. Gracias, profe. Estoy a disposición y le mando la presentación posteriormente. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Si mandás la presentación, así la podemos distribuir. Agradecerte mucho el enorme esfuerzo de estar hablando desde allá. Sabemos que estás en una situación que no es de las más cómodas, no gozando de tu internet y teniendo que salir corriendo. Así que si alguien tiene alguna pregunta para Daniele o algún comentario, así la podemos liberar enseguida. Si no, yo después les paso el link para que podamos disfrutar las imágenes. Muchísimas gracias, Daniele. Nos mantenemos en contacto. Y saludos a la embajadora, aunque no la conocemos. Gracias, buenas noches. Agradezco por la invitación otra vez. Estoy a disposición siempre. Buenas Gracias, noches. Daniel. Muchas gracias. Ahí, Marisol, tenías una pregunta. Y luego Pablo. Sí, buenas tardes. Bueno, muy interesante también las jornadas por la tarde. Felicitaciones a los disertantes. Yo quisiera tomarme el atrevimiento de preguntarle al arquitecto porque es difícil los lenguajes, el lenguaje jurídico es muy distinto al del arquitecto, pero él lo ha hecho de manera muy sencilla, muy entretenida, que profundizara cuando habla de las 4 regiones, las 4 categorías de dónde salen, de la Mesoamérica, Andina, Amazonía, etcétera, y también el tema de la transversalización del enfoque de género, cómo podría darse en una arquitectura topográfica de manera permanente, sostenible. Esas son como las dos inquietudes entre tantas que me genera su disertación. Gracias. Vamos a empezar por la fácil, que es la primera. Eh, que es la más fácil de responder, la otra es más complicada. Nada, es una estrategia pedagógica más que nada, dividir América Latina en 4 regiones geoculturales, no por países. Nosotros cuando hablamos de Mesoamérica, hablamos desde lo que es México, pero no México actual, sino el México cuando tenía medio Estados Unidos, por ejemplo, hasta más o menos el Istmo de Panamá como una cultura. No tomamos el Caribe, por ejemplo, está bien, es una cuestión muy singular, cada isla tiene sus singularidades y sería muy complejo poder tomar en un año, a nosotros nos corre el año académico también, que es difícil a veces, ¿no? Pero bueno, y tomamos el área amazónica también sin tomar en cuenta los países, sino lo ambientalmente que hablamos de lo que es la selva amazónica y sus influencias, lo que a nosotros nos gusta llamar el mundo tupí-guaraní, que son las dos grandes. El mundo andino sí, lo tomamos desde Colombia hasta Chile y es toda la zona que casi se copiaría formalmente lo que fue el Imperio Incaico, pero lo tomamos hasta un poco más abajo porque no llegó a la zona de Santiago, por ejemplo. Y el mundo pampeano son las grandes llanuras del sur brasilero, Uruguay, Argentina, el Chaco paraguayo argentino y toda la zona central hasta la Patagonia, por ejemplo. Tomamos como una zona de llanura. La idea es tomar esas grandes regiones y ahí empezar a buscar paradigmas, ¿no? Paradigmas arquitectónicos urbanos
en las culturas sedentarias. Las andinas y las mesoamericanas son las más importantes, y las cazadoras recolectores principalmente, que se van a dar en la Amazonía y en lo pampeano. Nosotros no tuvimos en lo pampeano culturas con fuerte presencia arquitectónica, por ejemplo, en lo pampeano. Argentina, que fueron, además, que fueron perseguidos y asesinados todas las culturas originarias. Tenemos un pasado nefasto sobre eso, ¿no? Pero la arquitectura que era de toldería. eh, Hermosos toldos de cuero, muy bien desarrollados, pero esa es la arquitectura que no dejó vestigios. Tenemos las últimas fotos, o sea, tomamos esas ideas. A partir de ahí, usamos también como estrategia pedagógica los 4 cortes o 5 cortes, porque lo contemporáneo es como un resultado final que los estudiantes casi que lo hacen solos. Nosotros les pedimos dentro del tema que estén investigando, por ejemplo, arquitectura ligada a la religión, entonces va desde los rituales mayas hasta lo que está pasando con las iglesias evangélicas en Mesoamérica, por ejemplo, y qué está pasando con la arquitectura contemporánea religiosa. Entonces lo van revisando el tema en lo que es el choque de culturas con la colonia, que es diferente. El choque de culturas portugués es diferente el choque de culturas en Mesoamérica que en lo pampeano. Y las repúblicas. Las repúblicas casi que se dan contemporáneamente en toda Latinoamérica, entre 1800 y 1830 se dan en todos los países latinoamericanos, salvo el caso de Cuba y de Brasil, que tuvo un momento imperial en el continente, ¿no? Lisboa se traslada a Río de Janeiro y pasa a ser sede de un imperio latinoamericano, un imperio europeo con capital en América. Pero es un caso muy raro, pero muy poco desfasaje de años. Y después la modernidad arquitectónica, que es un paradigma nuestro, que es diferente a otras modernidades, porque nosotros nos dedicamos al movimiento moderno de arquitectura, que es muy específico ahí sí, de los arquitectos, y lo usamos como estrategia. La segunda pregunta, que es la cuestión de género, me hablabas de... Bueno, es una deuda que tiene toda la historiografía, por lo menos, no solamente me imagino que arquitectónica, debe pasar en derecho también, la historiografía de la arquitectura sobre la participación de las mujeres en la arquitectura, que está recientemente, bueno, tenemos un especialista acá en la sala, Estefanía, sabe mejor que yo de estos temas. Es más, ella me educa bastante a mí, me deconstruye un poco. Pues trabajamos en la misma, en cátedras comunes con Estefanía Slavin. Y realmente estamos construyendo con los estudiantes que toman ese tema. Hay estudiantes que toman directamente el tema, el rol de la mujer en la arquitectura latinoamericana como trabajo del trabajo anual este que pasan por las 4 geoculturas. Y realmente nos sorprenden bastante, aprendemos con ellos en esos casos, porque realmente no tenemos casi libros para recomendarles. No tenemos bibliografía. Recientemente sí la hay, pero no tanto en el ámbito latinoamericano. Hay muchísimo más global o general y específicamente de arquitectura, salvo unas páginas y unos lugares especiales que se están dedicando a rescatar. Y bueno, y yo trato también creo que Estefanía me tiene corto con eso, en las teóricas reivindicar la paridad de género cuando podemos. Así que por ese lado es una construcción que se está haciendo año a año. Muchas gracias. Perfecto, excelente, profesor. Doy fe que es cierto, doy fe que es cierto y que se hace un esfuerzo por ir sumándolo todo el tiempo. Pablo, ¿querés hacer una pregunta ya para cerrar el Muchas panel? gracias. Para más lugar. Sí. Primero una nota que si bien no es presencial, igual hay encuentros. Yo me peleé mucho mientras cursé en la carrera, lo saben quienes estuvieron conmigo, pero quiero ser sincero, me di demasiados lujos. La materia filtro era Reales y yo la estudié con Dolores, así que un placer ver a Dolores, que no vamos a decir desde cuándo nos conocemos, pues si no evidenciaríamos la edad. Bueno, y por el otro lado, felicitar a Pablo por su ponencia. No sé si tengo mucho para aportar, por lo pronto decirle qué bueno que su Power está lleno de imágenes, porque a veces nos comparten Power y no tiene imágenes. No entendemos bien qué es lo que nos comparte. Es una ayuda a memoria de quien expone.
y preguntarte si tenés algo que ver con Mastro Pascua, porque el fotógrafo tan famoso, Pupeto Mastro Pascua, Sí, soy el hijo. Ahí se cortó justo. y debemos estar en algún lado, porque Se corta. Se te corta, Pablo, no se el tema de escucha, la luz Ahí justo. perdón. no se te escucha. Claro, sí, Por ahí sin la cámara, ahí se escucha mejor, me te parece. apasiona el tema del, Qué mal que te estamos con el apasiona internet. el, sí, creo, qué lástima. A ver A si ver puedo si. sacar algo que Ahora se te escucha bien. Sí. A ver, creo que ahora se habla. me escucha bien. Bueno, decía que al igual que tu padre, te apasiona el tema de la luz. Creo que en toda la exposición, si yo tuviera que encontrar cuál es el hilo conductor, es cómo Ahí lo perdemos de vuelta. el interior de los hogares, es decir, cómo pasa a través de las cañas, ¿sí? Se me ocurre pensar en esta película fotográficamente bellísima, El amante, ¿no? Como las cañas, la luz, y cuando hablas de piedra apilada, estoy viendo trabajos de arquitectos muy, muy interesantes que precisamente apilan la piedra de modo tal de que filtre la luz, para que entre de una manera en absoluto agresiva al interior y demás. Pero bueno, como son todos elogios, déjame criticarte un poco a vos y a los arquitectos en general sobre la vivienda social. Y una nota sobre Tupí y Guaraní, que Tupí y Guaraní no se pelearon las compañeras y que hay una experiencia en el norte del Brasil de cultura guaraní que vos toda la identificás con el Paraguay. ¿Sí? Decía que en la vivienda social yo recupero lo social, recupero lo colectivo, pero los arquitectos en la belleza de su proyecto se olvidan de recuperar lo individual. Esto lo he dicho yo muchas veces en las charlas, es decir, nosotros decimos mi casa es la que tiene tal cosa, y en estos proyectos parece perder esa individualidad. Entonces, dejen que las casas las terminen los dueños. Es decir, los estudiantes de arquitectura, mediante aprendizaje-servicio, ayudando socialmente, aprenden. Los que recibieron la vivienda social colaborando con los otros. Y el dueño poniéndole su propia impronta. Es decir, no solo hay que recuperar a los pueblos originarios, a las culturas pasadas, también hay que recuperar esa individualidad que en definitiva va a ser mi casa. Yo sé que Peli, todos conocemos el Peli que, bueno, denunciaba Dolores, pero hay otro Peli que está muy metido el hermano en la El vivienda peli social. bueno. El El peli peli bueno, bueno. le decimos nosotros. Sería el Peli bueno. Y creo que sí, me quedó, si hablas algo de la recuperación de materiales de la basura. Porque hay un proyecto de una escuela que creo que está en Miramar, donde se empieza a utilizar las latas, las botellas, las gomas, es decir, todo ese material que también es muy accesible y que empieza a encontrar algunas soluciones desde el punto de vista arquitectónico. Y qué bueno ponerlo en un lugar público, ¿no? Para esto convertirse en enseñanza. Es Así la que escuela de bueno, Mar Chiquita, creo que decís la escuela de Mar Chiquita. creo que Sí, sí, no conozco muy bien el proyecto. sí, sí, Bueno, es visitable, es ahí en la laguna. Es y un bueno, proyecto de finalmente una. cuando hablas de patrimonio, que vas mucho a la vivienda en particular, pero también mencionás estas veredas de río, que si uno se va al África, donde están todos los dominios de Portugal, también están todas Sí, esas veredas. sí, Nosotros sí. las conocemos a través de río. Y si algo les recomiendo es jubilarse, el jubileo es precioso, yo pierdo el tiempo o gano tiempo o vivo tratando de conseguir fotografías de cuando en Vitebsk, Chagall, Malevich y el Lissinsky decoraron toda la ciudad. Y hoy el gran decorador de la ciudad sería las multinacionales en la lucha con los grafitis. Y bueno, hay cosas de graffiti de Cobra en Río de Janeiro, extraordinario, que no sabría decir cómo se hace para mantener eso porque es un arte efímero. Es decir, es algo que Sí. surge y desaparece. Pero bueno, creo que tu trabajo es sobre la vivienda social, te agradezco muchísimo. Bueno, y buscaremos en los álbumes en qué parte vos sos chico o yo soy chico porque eran muy, muy amigos. Ah, bueno. No, bueno, no, en general es muy difícil de responderte porque no hay Todo, una sí, pregunta, muchas no hay una cosas. pregunta específica, pero sí me parecen los comentarios interesantes. Eh, vos decís que las casas las terminen los propietarios, eh,
pero le sacás el trabajo a los fotógrafos de arquitectura que cada vez que Claro. publican una revista son lugares que parecen laboratorios de la NASA, las casas inmaculadas, no tienen polvo, no tienen un calzoncillo tirado en la pieza, los zapatos bajo de la cama, esas cosas no existen en las fotos de arquitectura. Eso es la publicación y el ego del arquitecto se lo vas a matar con, con esa idea. Hay justamente un premio Pritzker de arquitectura, ahí no me sale el nombre ahora, chileno, interesante, que hizo un proyecto de vivienda social en Chile que dejó para que la terminen y la puedan ampliar los habitantes. Un fragmento de la casa estaba sin hacer. Y el proyecto, cuando lo presenta con esas fotos hermosas que se presentan los proyectos en el premio, después con las conferencias muestra cómo está ahora. Y ya no tiene esa belleza prístina de la foto del proyecto, pero tiene la belleza de que son casas habitadas, ¿no? Y eso pasa muchísimo con los planes de vivienda de los estados cuando imponen como un sello, un tipo de vivienda, el mismo tipo de vivienda en Jujuy, en el Comahue o en Mar del Plata, cuando las realidades constructivas, sociales, de modos de habitar son diferentes y las terminan acomodando de alguna manera a los propietarios, que creo que son los verdaderos dueños de esa arquitectura. Así que igual me parece que somos pocos, pero ya hay tres Pablos, esto confunde mucho. Es muy confuso, muy Sí, sí, confuso. sobre todo porque mi viejo me dijo que era un nombre muy original cuando me lo había puesto, pero se ve que me ¿Viste? engañó. Yo quiero Sí. hacer un pequeñísimo comentario sobre esto que mencionó Pablo Balatinas, sobre Pupeto, para no confundir y decirle Pablo, porque yo tuve la suerte de conocer al padre cuando con mi viejo estaban haciendo la facultad actual de Derecho. Pupeto había sido fotógrafo y había conocido a mi tío, actor en los 70, y colaboró mucho con mi padre para hacer un ciclo de cine y montar todo en la Facultad de Derecho, el aula magna. El aula magna que tenemos es, la verdad, un aula hermosa, montada con asientos de cine y con ese formato. Y Pupeto padre, junto con mi padre, trabajaron mucho juntos con eso, así que participé de esas reuniones y realmente bueno, es emocionante en Sí, estos momentos. tenemos una tradición común de Slavin y Mastro Pascua de los padres que, Sí, bueno, sí, eran hacedores de otra Mar del Plata, la que un poco Mercedes creo que recordaba un poco con tristeza, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. era una ciudad que tenía otra cultura también, La otra cosa. ¿no? Otra actividad cultural, por lo menos. Me gustaría que abran los micrófonos para cerrar con un muy fuerte aplauso el panel. Muchas gracias. Agradecerle a Pupeto, agradecerle a Daniele, que bueno, ya se tuvo que retirar, y a todos los presentes y todas las presentes. Vamos a cerrar la grabación para que quede cerrada